Fanny, muy buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo van las cosas? ¿Bien o no? Bien, sí, señor. Bueno, eso es lo más importante. Esperemos unos 5 minuticos que aparezcan estas otras bellezas. Bueno, sí, señor. Bueno, gracias. Bueno, profe. Se me tiende a tinta y tiene un poquito. Sí, sí. La misma.
Dame el tú. Ah, espera.
Bueno, muy bien, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Cuénteme la verdad, confiésese. Bien, sí, señor. Profe, buenas noches. Bueno. Muy bien, nosotros terminamos la segunda conferencia de instrumentos financieros, ¿o en qué minuto quedamos? ¿Qué se me hizo, Fanny? Ya reviso, profe, que no me acertó. Creo que sí, pues, ya miro. Bueno, estamos acá en la 3. Sí, profe, porque nosotros continuamos con, ay, se me fue el nombre, con lo de las, ay, se me fue, no Estamos se viendo fue. básicamente la guía, ¿cierto? Sí, De los, estábamos viendo la guía de del los cambios que habíamos superintendente. hablado de las políticas contables. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces esperen porque me falta la 3 de instrumentos financieros para que entendamos un poco cosas. ¿Ya está viendo mi pantalla, no? Lo vemos a usted, profe. No, profe, todavía no. O sea, que sí está viendo mi pantalla. Listo. Este señor. Y aquí que nos... Ya, ahora sí. Está cargando. Ahora sí. Sí, pero yo veo borroso, profe. No sé si los mis compañeros les pasa lo mismo. Es por lo que está Espérame, cargando. dejamos de cargar otra vez y compartámoslo nuevamente. Me avisan si mejoró o empeoró, sigo igual. Mejoró algo, profe. Sí. Vamos a ver si en la medida que vamos, se va desenvolviendo, entonces mejora un poquito. Nuevamente a nuestro taller de instrumentos financieros, precisamente aquí en este ciclo que hemos denominado de cero a NIF, donde vamos... ¿Cómo está el sonido? Bien, profe. Está bien, profe. Ok. Vamos haciendo un recorrido por los principales rubros, precisamente de lo que es el tema de las NIF, pues al menos las más, para ir saliendo de ese anonimato y a pesar de que hemos hecho una muy fuerte campaña de 3 años en fundamentación, esperamos que esa fundamentación de alguna manera se refleje en los ejercicios que estamos haciendo. Por eso quisiera con ustedes nuevamente compartir que la intención de aquellos que de alguna manera participan, intervienen dentro de lo que es el conjunto de los diferentes criterios que manejamos, pues que lo hagan también diciendo en qué párrafo de las NIF se encuentra alguna afirmación que ellos muy amablemente nos apoyan, precisamente para contextualizar aquello que se está afirmando. Porque cuando uno dice la NIF 9 dice, o la NIF 39 dice, pero sí, es que son tan supremamente prolongadas, largas, extensas, pues en qué parte específica. Si nos dicen, por ejemplo, eso está en el párrafo 4.1.1 de la NIF 9, listo, nos ubicamos perfectamente si así se requiere. Recordemos también que vamos a hacer unos recesos, un nuevo receso tipo 4 de la tarde, haremos un nuevo receso dentro de lo que estamos manejando para que tomemos un pequeño descanso y podamos continuar con nuestro efecto.
Bueno, voy a revisar algunas de las preguntas que nos han llegado para ir evaluando precisamente esas inquietudes que ustedes nos manifiestan. Bueno, una pregunta interesante, vamos contestándola. ¿El interés implícito aplica para los anticipos realizados a los empleados? Vamos a partir esa pregunta en dos. Los anticipos en NIF para pymes. En NIF para pymes se tienen en cuenta los efectos de costo-beneficio. Cuando no son representativos, estos efectos no son significativos, estos descuentos a valor presente no se realizan. Voy a tratar de ubicar, a ver si me queda fácil en este momentico ubicarlo, este punto, y para ampliarlo. Precisamente una de las circunstancias que más es relevante es precisamente eso. En NIF plenas, por el contrario, tendríamos que efectuarlo, porque no había una excepción que ya la muestro, pero hoy en día ya no se encuentra vigente. Vamos a entender. Bueno, les voy dando mientras ya voy buscando esto, les voy haciendo claridad en algunos tópicos. El primer tópico que quiero que tengamos en cuenta es que la tasa de mercado incide mucho para efectos de estos temas. A ver si es aquí. Primero, la tasa con que se trabaja siempre será una tasa de idénticas características a los cuales estamos trabajando. Por ejemplo, un préstamo a un empleado, un anticipo a un empleado, podría señalarse dentro de una tasa de un crédito normal, habitual, de libre inversión o de tasa de este tipo de créditos en el mercado. Al fin y al cabo, pues cuando yo lo hago y no le cobro ningún interés, pues esto se tiene, no tendría ningún efecto. Cuando yo manejo, por ejemplo, aquí el objetivo de hacer este traslado, y primero entendamos la esencia. ¿Por qué se hace? Se hace básicamente porque lo que se pretende es distribuir en el tiempo el efecto de este interés y reconocer de alguna manera el impacto o el beneficio que yo estoy otorgando, bien sea a mis clientes o bien sea a mis empleados, lo que sea. Un anticipo, habría que tener en cuenta el plazo de ese anticipo. En NIF Pymes, uno de los principios que son centrales son el costo-beneficio. Que no vaya a ser más costoso determinar este tipo de cálculos que el mismo efecto que se genera, sin que se exagere en este término. ¿Por qué? Porque si yo lo hago con un empleado, de pronto individualmente no es importante, pero si lo hago con muchos empleados, la sumatoria de pronto sí puede ser importante. Ahora, un anticipo, habría que ver qué clase de anticipo, y en eso yo les había pedido esta mañana que por favor fuesen un poco más claros, porque podríamos hablar de anticipos dentro del mismo periodo, y yo personalmente no considero que deberíamos generar algún tipo de impacto.
Vamos a ver, eso está aquí en las primeras partes. Recuerden que siempre hay una valoración inicial y una valoración posterior. Normalmente de manera inicial yo lo hago al costo amortizado, el costo de la transacción. A veces nos dejamos sorprender muy fácilmente cuando decimos el interés, vamos a hallar el valor presente de los flujos futuros en un crédito o en un préstamo. Y yo digo, no, pero si es que yo le voy a cobrar interés y el valor del flujo futuro respecto al anterior es el mismo. Entonces, de pronto nos dejamos confundir por ese punto de vista. O, por ejemplo, en el caso de inversiones en acciones, ¿no? Que en el caso de inversiones en acciones tenemos de que se deben valorar a valor razonable. Sin embargo, cuando no se coticen en bolsa, podríamos de pronto manejarlos al costo menos el deterioro. Esto solo es aplicable a NIF para pymes. Voy a cargar la NIC 39 que estaba vigente y ya fue modificado, donde existía un numeral, un párrafo mejor, donde me decía que no había necesidad en el corto plazo. Vamos a ver, yo la tengo por acá, aquí está. Ya les muestro. Porque ahora les afirmaba que en pymes sí lo puedo hacer, pero en plenas no. Vamos a ver de dónde me fundamento. Ese es el G74A, si la memoria no me falla. A ver. Aquí está, por fin. Bueno, me agrada porque no quería pasar por esto. Bueno, existía en la NIC 39, párrafo GA79, una parte que decía: las partidas por cobrar y pagar a corto plazo sin tasa de interés se pueden medir por el importe de la factura original si el efecto no es importante relativamente. ¿Eso qué quiere decir? Que si era algo que no tenía ninguna relevancia, yo podía omitirlo. Pero observen lo que ocurrió en la nueva versión de la NIC 39. Por eso es tan importante las versiones. La versión que les voy a leer es la del link que les dimos esta mañana. Es decir, el que tiene el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en el icono de NIF rojito que hay para estos efectos. Porque ese es el estándar que vamos a aplicar. Ese ya fue modificado. Nos está diciendo la NIF 13 en el párrafo 100 de la misma NIC 39, párrafo 103Q, dice la NIF 13, es decir, la norma de valor razonable, modificó los párrafos tales, añadió el párrafo tal y eliminó el GA79. Mírelo, GA79 quedó eliminado, es decir, ya no puedo aplicar, ya les voy a mostrar otra vez, este GA79 donde me daban una opción de no hacer el descuento. ¿Eso qué quiere decir? Que en NIF plenas, si tengo que hacer un descuento, no importa el tiempo. No importa el tiempo. ¿De acuerdo? Esa es una parte importantísima. En NIF para pymes sí lo permitieron. Y eso tiene una razón. Las NIF para pymes fueron hechas antes del 2009. O sea que todavía estaba vigente esta excepción, porque esta es una excepción a la norma. Y por lo tanto la NIF para pymes, que no la han modificado, entonces permitía utilizar esta situación. Estoy tratando de buscarla también en NIF para pymes. Esto me da porque me permite a mí de alguna manera que cuando haya estas situaciones, yo pueda optar por ello. Bueno, el de las NIF para pymes sí se las quedo viendo, pero sí estoy totalmente seguro. Me interesaba más en NIF plenas, porque en NIF plenas sí había la duda
de que todavía se sigue diciendo que algunas cuentas por cobrar pues no se descuentan, así incluyendo los anticipos. Miren nomás, con una pregunta a veces de un anticipo que podría sonar trivial, nos trae todo un análisis. Por eso yo nunca considero que ninguna pregunta sea no recurrente o no tenerla en cuenta. El registro de valor razonable. El registro de valor razonable es el precio actual del mercado. Miremos una venta. Si yo vendo un vehículo y el vehículo normalmente se vende a ese precio, ese ya es el valor razonable. Si yo tengo un crédito y la tasa que normalmente me cobran y esa es la tasa, ese es el valor razonable. Si yo tengo una inversión y esa es la tasa, ese es el valor razonable. Ese valor razonable, recuerden que yo no lo voy a encontrar en la NIF 9, lo voy a encontrar en la NIF 13. Entonces me tengo que fundamentar en plenas en la NIF 13. En pymes no. En pymes es lo que está escrito, donde traen varias simplificaciones dentro del mismo cuerpo del estándar. Una diferencia, los costos de transacción. Cuando se lleva, recordemos que solamente hay dos métodos: método del costo amortizado y método del valor razonable. Solo en pymes, cuando no cotizan en bolsa, puedo llevarlas al costo. Entonces, solo en pymes. En plenas solamente iría costo amortizado y valor razonable. Los costos de transacción solo impactan cuando lo llevo al costo amortizado. Cuando lo llevo a valor razonable, no genero costos de transacción. Aquí vamos a hacer una variación. Como estamos hablando de tasas de mercado, tenemos que evaluar el impacto de la tasa de mercado sobre el crédito que yo otorgué o sobre el crédito que a mí me otorgaron. Nos hemos encontrado, por ejemplo, que en el caso de los préstamos a socios, por efectos de los intereses presuntivos, las personas están cobrando o el interés presuntivo o un poquito más del interés presuntivo. Pero resulta que eso no es la tasa de mercado. Entonces tenemos que hacer un ajuste a ese tema, que ya lo vamos a ver. Vamos a seguir ahí en este tema. A ver, veamos. Nos preguntan, una pregunta muy recurrente que la hemos resuelto en varias ocasiones en los consultorios. Por favor, nos gustaría que fueran o que escucharan los consultorios. La propiedad horizontal, las entidades sin ánimo de lucro, normalmente van a ser grupo 2 o grupo 3, dependiendo de qué, del monto de activos. Si tiene activos menores a 500 salarios mínimos, o sea, alrededor de 290 millones de pesos, alrededor de esa cifra, entonces va a aplicar micro. Si tiene más de eso, aplica NIF para pymes. De todas maneras, la influencia de los ingresos no quedó contemplada en el decreto 2706, solo activos. Estamos a la espera del decreto que regule el grupo 2, a ver si dentro del grupo 2 involucra, tal como lo decía el direccionamiento estratégico del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que decía que las empresas que tuvieran, así sean micro, pero con ingresos superiores a 3,000 salarios mínimos, entonces terminaban aplicando NIF para pymes. Pero eso no quedó establecido en el decreto 2706, por lo tanto no podemos hacer uso de ello. Dice, si no existe una tasa de referencia. Siempre existe una tasa de referencia. Con toda pena, siempre existirá una tasa de referencia. Si yo tengo una inversión, tengo que mirar títulos similares a esa inversión. Si yo tengo, cada título de inversión tiene comportamiento distinto. Cada título, si yo voy a un título en cooperativa, los CDATs,
tienen un comportamiento diferente de los distintos CDTs que existen en el sector bancario o en el sector del segundo piso, pero hablemos especialmente del sector bancario. Tomar una tasa como el TES, personalmente no sé si sería adecuada. Tocaría ver el tipo de título que yo tengo y qué tan cercano o alejado esté frente a esta tarifa. Realmente no sé si podría ser de referencia, dado que el TES tiene unas tarifas muy preferenciales que normalmente también fluctúan frente al mercado. Si queremos recordar, alrededor del mes de mayo, junio, algo así, si la memoria no me falla, hubo un desplome de los fondos de inversión, de los fondos de los fideicomisos, precisamente por la caída de los TES, que fue influenciada por un efecto en las tasas de los títulos del Tesoro en los Estados Unidos. Entonces, por eso, si yo tomo el TES, tengo que tomar en la tasa del mercado de TES, el promedio que está generándose en el mercado, si acaso esa fuese la representativa. Viéndola tal vez dentro de una órbita un poco menos dogmática, Creo que se pausó el video, profe. discúlpeme cuando hagan una pregunta que contextualicen la pregunta, porque si ustedes en ese momento dicen, ¿y qué ocurrió tal cosa aquí? Entonces de pronto, como las estamos viendo después, pues no entiendo en ese momento qué se estaba hablando para ese efecto. Entonces, por favor, contextualicen, porque hay preguntas que definitivamente no entiendo. ¿Sí me escuchan? Señor. Bueno, no, tranquila que el hombre está pensando. ¿Listo? Él lo está analizando, bueno, ya lo suelto otra vez. En el costo amortizado se incluyen las comisiones pagadas al personal de ventas. ¿De qué estar hablando aquí? Por ejemplo, pero voy a aprovechar esta pregunta especialmente para decirles que el costo amortizado de una cuenta por cobrar, cuando se habla de una... Yo voy a poner la rosita. Es en ese sentido, las comisiones a los vendedores siguen siendo gastos del personal. Son gastos directos contra un pasivo, o sea, gasto de beneficios empleados contra el personal. No sé si de pronto ese es el contexto en el que me estaban haciendo la pregunta. Una pregunta interesante que creo que, bueno, aquí hay muchas, pero que me parece importante resaltar. ¿Cuándo se reconocen los intereses en las inversiones? ¿Al cierre del año, al momento del registro contable, a la emisión de estados financieros? Bueno, en NIF solo se presume o solo regula, mejor, más que presume, solo regula la emisión de estados financieros.
Nosotros llevamos una costumbre, considero que muy buena, que es hacer la causación mensual, porque no faltará aquel que después tergiverse. Pero no me acuerdo. Ya está. Tuvo en cuenta, en las micros no se tuvo en cuenta esta tipología, pero si la empresa lo quiere hacer, lo puede hacer. Recuerden que existen bases técnicas que puedo optar de las NIF pymes o de las NIF plenas. Me lo permite el decreto 2706 de las micros. Las micros no van a tener que hacer esta labor de estar descontando la cartera y todo más. Eso podría ser uno de los impactos a tener en cuenta cuando pase una micro a NIF para pymes, por ejemplo. Me dicen que en el material de entrenamiento de la 11 pasa a la 13. Es correcto. Ya les comenté a ustedes, eso ya se los comenté, les dije que de los 35 hay en este momento en material de entrenamiento 33. Faltan 2. Uno de los que falta es la sección 12. El efecto tributario de esto, ¿no deduzco ese gasto? Claro que no. Claro que no. Todos estos efectos de cambios de tasa son puramente NIF. Nada tiene que ver lo tributario. Es exclusivamente NIF. Dejen lo tributario con la metodología que tradicionalmente hemos hecho, o sea, a valores constantes. No valor presente, no valores constantes. Le presté 500,000 registro. 500,000. Que yo en NIF desconté los 500,000 a la tasa XX. Eso déjenlo exclusivamente a las NIF. Ninguna situación. Y así como no me deduzco el gasto, tampoco grabo el ingreso. ¿De acuerdo? También podría tomar un gasto pagado por anticipado y luego irlo amortizando. Esa es una de las alternativas que nos dio, por ejemplo, el mismo estándar y que ya lo vimos esta mañana.
¿Qué pasa cuando se pacta una tasa inferior al mercado? Ya lo vamos a ver más adelante. Precisamente ya lo vamos a tener en cuenta en ese punto. Traer a valor presente, eso es lo que se llama costo amortizado. Eso es lo que se llama costo amortizado. Traerlo a valor presente. Hemos tratado de corregir el término, debo llevar dos contabilidades, debo llevar dos tipos de información. Eso me tocó aclararlo porque fui una de las personas que usó mucho tiempo ese término, y un día casualmente en una conferencia me llamó la atención una funcionaria de la DIAN, la cual me hizo caer en cuenta que el término doble contabilidad podría intuirse en un delito. Por lo tanto, ojalá borremos el término dos contabilidades y manejar dos libros, dos tipos de información. Si en algún momento cometo esta ligereza, discúlpeme, pero lo que se pretende es que sea dos maneras distintas de registrar la información. El decreto 2784 me dice que a partir del 2014, no del 2015, tengo que arrancar con mi proceso de transición. Y el proceso de transición implica una implementación a través de un balance de apertura, de una vez ya una consecución de información. Para mí es el periodo, el año de corregir errores, de poner en marcha correctivos que tengo que ajustar porque no entendí algo bien, pero yo ya debo tener implementado mi proceso de libros de contabilidad, el libro NIF y el libro fiscal. Eso ya debe estar para el año 2014, no tenemos por qué esperar para el año 2015, porque ya el 2014 es el año de transición para el grupo 1, ¿no? El grupo 2, ese sí le tocará en el 2015, que es su año de transición. Y ya no existirá más. Componente inflacionario, por favor, no hablemos de ese tema aquí. El componente inflacionario, déjeselo a la DIAN. El componente inflacionario, déjeselo a la DIAN. Aquí vamos a descontar a tasas de mercado. El componente inflacionario es una fórmula, una regla tributaria. Aquí no mezclemos, por favor, ese tipo de eventos. Aquí vuelvo a hacerlo. Dice, en el caso de ventas en el plazo de 30, 60, 50 días, ¿es necesario calcular el costo amortizado de cada factura? Se lo contesto así. En plenas, sí. En pymes, no. En plenas, sí. ¿Por qué? Porque fue derogado el párrafo de la NIC 39 que permitía no hacerlo. O sea que aquellos que van a aplicar plenas, la respuesta es que sí tendrán que descontar esos términos, porque son los términos normales de crédito. Lamentablemente sí. En pymes, no. En pymes sí lo podrá hacer, porque solamente se tendrá en cuenta todo aquello que vaya más allá de los plazos normales de crédito. Eso ya lo habíamos visto, pero es mejor enfatizarlo para que las veces que sea necesario. El hecho no es que lo hagas porque lo consideras sustancial, eso fue derogado, eso fue anulado, fue eliminado. Ahí habría un incumplimiento de las NIF en ese caso. El registro de intereses a largo plazo, por favor revisen la de esta mañana. Voy a ver si lo encuentro rápidamente en dónde está lo de los intereses a largo plazo. Voy a ver si lo encuentro rápidamente. A ver si lo encuentro largo plazo. Eso está en el párrafo
Me están diciendo que dónde encuentro lo de que cuando es un crédito a largo plazo, bien sea por cobrar o por pagar, debo descontarlo, así no genere intereses. Eso está en el párrafo B de barco 5.1.1. Repito, párrafo B 5.1.1 de la NIF 9. Ahí lo van a encontrar, de que eso tenemos que hacerlo, así no genere intereses, así no se hayan pactado intereses. Repito, si una factura en NIF plenas, así se haga 90 días, sí se tiene que hacer el descuento a valor presente con tasa de mercado. En pymes no, en pymes se haría si hay una financiación superior a esos 90 días. Si yo financio el IVA, sí tengo que volverlo a valor presente y sí tengo que reconocer ese tema. Ya lo habíamos hablado esta mañana también. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar costo amortizado o valor razonable? Querida amiga, eso es una política contable. Tienes que escoger uno de los dos. No es el que tú quieras, es uno de los dos. Es el que refleje la situación financiera de la empresa. No es el que más me conviene, sino el que refleje la verdadera situación financiera de la empresa. No se les olvide que eso es un principio fundamental que existe tanto en la sección 2 en pymes como en el marco conceptual en plenas. Eso es un concepto fundamental. El descuento financiero, el descontarlo a valor presente no está en la NIF 3, corrijo, está en la NIF 9, está en la sección 11 de NIF para pymes, sección 11 en NIF para pymes, NIF 9 en plenas o NIC 39. Recuerden que la NIC 39 se complementa con la NIF 9. Es como si las dos fueran una sola. No puedo ni leer solamente la NIC 39, ni leer solamente la NIF 9. Tengo que leer las dos, porque una parte está en la NIF 39 y otra parte está en la NIF 9. Una parte en la NIC 39, IAS 39, y otra en la NIF 9, IFRS 9. No las puedo separar. Me preguntan una de la entrega de mercancías para compra, para mercancía en consignación. Lo vamos a ver de manera más amplia cuando veamos inventarios. Pero para no dejarle a Malú ahí en duda, cuando uno dice que la entrega la mercancía, habría que mirar el contrato de consignación como está dado. Porque la única manera de que sea un contrato de consignación para efectos de NIF es que la responsabilidad sea totalmente tuya. ¿Eso qué quiere decir? Que si se dañan los inventarios allá, respondes tú. ¿De acuerdo? Respondes tú, porque tú no has trasladado ni los beneficios ni los riesgos. O sea que el riesgo 100% es tuyo. ¿De acuerdo? Si eso es claro, la respuesta del contrato de consignación es viable. De lo contrario, tú has hecho una venta tácita. Mucho ojo con esos contratos. A pulir esos contratos de mercancía en consignación. Nada de contraticos verbales, porque eso se puede prestar para posibles interpretaciones y ahí dejan ustedes un riesgo, no solamente de carácter jurídico, sino también de carácter tributario. Jurídico me refiero al problema que haya en relación con el manejo del inventario. ¿Por qué contabilizo el ingreso por pronto pago desde el momento de la venta? Porque aún no lo ha pagado. Porque así lo dice el estándar.
Ahora, tú puedes esperar, perfecto, claro, tú puedes hacerlo, o al inicio o cuando se lo tome, están las dos, y eso lo hablamos, están las dos opciones, pero ten en cuenta que si tú hiciste la venta en diciembre y él se toma en enero o en febrero el descuento, ese ingreso o ese menor valor del ingreso no puede afectar el año siguiente, tiene que afectar el año anterior, porque ese es un hecho anterior, no es un hecho posterior. Y máximo, ahí tendrías que ajustarlo a hechos ocurridos antes del periodo en que se informa. Ahí tendrías que irte a otra NIF. No podrías hacerlo en el año siguiente. Para eso existe una NIF que se llaman hechos posteriores al periodo en el que se informa. Ya les digo de qué NIF estoy hablando, porque si alguien se toma el ingreso, yo debería devolverme y corregir el hecho de una vez, por ejemplo, en el 2013. Si así haya ocurrido en enero del 2014, me lo tomo hacia el 2013. No lo puedo hacer en el 2014, porque es un hecho que pertenece al 2013. Si yo ya emití estados financieros, eso se me vuelve a mí una corrección de errores y caes en la NIC 8 y en pymes caes en la sección 10. También mucho cuidado con ese tema. Soy microempresa y hago parte de un grupo empresarial que es grande y tengo que aplicar plenas. Eso te lo tiene que decir tu casa matriz, porque la casa matriz es la que determina las políticas del grupo. Si la matriz determina que todas sus subsidiarias aplican NIF plenas, tú tienes que aplicar NIF plenas, así seas microempresa. ¿De acuerdo? Y si eso es así, recuerda que entonces tendrás que aplicar por lo menos durante 3 años ese evento. Decreto 2784 de aplicación voluntaria de las NIF plenas. En NIF para pymes, los hechos ocurridos están en la sección 32 y en plenas, se me escapa en este momento, en plenas, voy a tratar de verlo en plenas, es hechos ocurridos después del periodo en que se informa, es NIC 10, la NIC 10. En plenas es la NIC 10, en pymes es la sección 32. Cuando estábamos hablando de hechos ocurridos después del periodo que se informa, cuando yo desarrollo una venta, por ejemplo, en el mes o una compra, también podría ocurrir, en el mes de diciembre, y el hecho se ejecuta, por ejemplo, no lo registré desde el inicio, dije, no, pues si se lo toman lo hago, si no se lo toman no lo hago. Entonces, como esa es la política, entonces cuando se lo tomen en enero o febrero, antes de emitir estados financieros, tienes que devolverte y corregir los registros. Ojo con la NIC 10 de plenas, la sección 32 de pymes. Por eso es que uno no puede hablar de mire que estábamos hablando de la NIF 9 y nos fuimos a la NIC 39 y nos fuimos a la NIF 13 de valor razonable. Lógico, porque es que allí me dice hágalo a valor razonable. ¿Y dónde encuentro el valor razonable? Pues en la NIF 13. Entonces no puedo, yo tengo que convivir con todas porque entre ellas se conversan, entre ellas se interrelacionan. Es que no, yo digo, no, es que yo apliqué la NIF 9 y punto. No, apliqué la NIF 9, no. ¿Aplicaste la NIF 13? ¿Y por qué? ¿Tuviste en cuenta el valor razonable? ¿Y por qué? Es que tú no podías usar el costo amortizado. ¿Por qué? Léete otra vez la NIF 13. Esa es la parte que yo quiero que ustedes entiendan de esta dinámica. Por eso es que insistimos tanto en la fundamentación. Porque este tema la gente cree que es del débito y el crédito. Qué pena, amigos, pero no es así. Eso, ahí sí nos cansaremos en repetirlo las veces que necesitemos. Ok, bueno, ahí ya hemos visto al menos alguna cantidad y vamos avanzando en nuestro tema. Vamos a ver inversiones que se hacen a una tasa diferencial. Vamos a observarlas. Ok. Yo tengo un crédito, lo presté al 1%. Vamos por partes. Y vamos a asumir que ese 1% es la tasa de mercado. Es decir, vamos a darlo quietico.
Y eso tiene unos trámites del 50.000. Voy a prestar este dinero. Lo voy a ver desde el que presta. Se lo prestamos a un empleado, a un socio, al que sea. Entonces vamos a hacer la amortización de pagos. Estamos en el ejemplo número 2. Vamos a hacer el ejemplo número 2. Ahí estamos. ¿Cuál sería el plazo normal? El plazo normal son 5 cuotas. Determino la cuota mensual que incluye intereses y capital. Vamos a ver cómo determiné. Utilizo la fórmula pago. En esa fórmula pago digo, a ver, número 1, tasa, el 1%, o sea, la tasa periódica mensual, lo voy a hacer en 5 periodos. Número de periodos, 5. Discúlpeme, aquí cometí un error, no quiero que se me vaya a dañar esta fórmula. 5 periodos. Valor actual, pues el millón, y lo he colocado negativo, porque hoy hago el desembolso, por eso lo coloqué negativo. Posterior voy a hacer los pagos positivos, y el valor futuro 0. ¿Cuánto me da la cuota? 206,040. ¿Cómo hago la tabla de pagos? Muy bien, creo que esto ya lo hemos hecho, pero vamos a repasarlo. 1 millón, lo multiplico por el 1%, que es lo que estoy mirando, y el interés, obsérvenlo, 1 millón por el 1%, 1 millón por el 1%, me da el 10.000. Como la cuota son 206, entonces 196 es el abono a capital. ¿Cuánto es el saldo? Pues 1 millón menos 206 me da menos 196 me da 803. A los 803 lo multiplico por el 1, me da 8.000. La cuota 206, el abono a capital son 198. Saldo 605, 803 menos 198, 605. A los 605 lo multiplico por el 1, 6.060. Como es 206.000 la cuota, el abono a capital son 199. El saldo me queda en 405. 605 menos 199, 405. 405 menos, multiplicado por el 1%, siempre el saldo multiplicado por la tasa. Voy a ubicar el registro contable. ¿Qué hago? Creo que tengo que subirla un poquito. Eso. Para que me quepa aquí. Exactamente. El crédito. No había anunciado una cosa. Por el crédito se cobra 50.000 para lo que es la consulta de data crédito, formularios, etcétera, etcétera. Vamos a suponer eso. Pues pongámoslo un poquito complejo, porque le pongo normal, no hay esencia aquí. Entonces yo digo, tranquilo, le presto el millón, esto es un ingreso, los 50, y giro solamente los 950. Puede ser que lo haga en 2 registros, no importa, de todas maneras es el mismo efecto. Causo los primeros intereses, primer periodo, intereses, deudores contra ingresos no operacionales, que son los ingresos. Estamos hablando del modelo actual. Pago la cuota, o me pagan la cuota mejor, entonces 196, que es el abono a capital, mírenlo, 196 y 10.000 los intereses. Y 10.000 los intereses. Aquí quedó. Sigo. Segundo periodo, 8.040 de intereses. Esos 8.040 de intereses contra los ingresos, pago los 206, abono a capital e intereses. Abono a capital, intereses. Y así sucesivamente. Tercera cuota, 6.060 de intereses. 6.060 de intereses. 6.060. Y el abono a capital 199. Ahí eso comprenden los 206.
Cuarto periodo, 4.060, y el abono a capital 201 y 4.060 los intereses los cancelo. Los causo y los cancelo. Los causo y los cancelo. Y por último, los 2.040 y los abono a capital 204 y los 2.040 de abono. Pero miren lo que ocurre. Dijimos que esta era la opción, la tabla de pagos. Mire aquí lo que ocurre. Mire esta situación. Presté 1.000.000, fueron 50.000 de crédito. O sea que el préstamo neto fue 9.50. ¿Cuánto es la tasa real? 2.76. ¿Cómo la encuentro? Vamos a mirar cómo la encontré. Utilizo la tasa. Vamos a ver. Le digo al sistema, a ver, número de periodos, 5. Los 5 meses. Los 5 meses del préstamo. Cuota, 206. Los 206 de la cuota. Valor presente, 950. Listo. ¿Cuánto es la tasa? El 2.76. O sea, estos 2.76. Repitámoslo. Función, número de periodos, 5. Los 5 periodos. Pago, o sea, la cuota anual, los 206. Valor actual, los 950, porque es 1.000.000 menos 50 de trámites, 950. El sistema me da la tasa, me da 2.76. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues tengo que arreglar nuevamente este efecto. Realicemos nuevamente la tabla de pagos. El préstamo ya no es de 1.000.000. Observen que acá arriba dice 1.000.000. El nuevo flujo, la nueva tabla, ya arranca con el valor real, 9.50. Muy bien. Y hago el mismo efecto. Lo multiplico, 9.50 por los 2.76 y eso me da 26. Pago 206. La amortización a capital, pues 179. El saldo, 9.50 menos 179, 770. 770 por el 2.76, mire que pasé del 1.5 al 2.76. Miren esos 50.000 pesitos que uno dice, pero ¿qué son 50.000 pesitos en este trámite? Casi me duplicaron la tasa. Obviamente porque es 1.000.000 de pesos. Si hubiera prestado 10 millones de pesos, el valor, el impacto sería menor. Pero si hubieras pedido 500.000 pesos, Dios nos libre cuál tasa nos diera. Vamos a hacerla simplemente por ejercicio. Vamos a hacerla por ejercicio. ¿Qué tal si no pido prestado 1.000.000, sino 500.000? Se vuelve 4.68 mensual. Entre menos pidas y te cobren un valor fijo, más sube la tasa. Ojo con las tarjetas de crédito, que las tarjetas de crédito te cobran un valor trimestral fijo. Eso te incrementa tu tasa de endeudamiento. Ese valor que le llaman ellos cuota de mantenimiento, como quieran llamarla, eso es un valor fijo y eso te aumenta. O sea que si a ti te dieron un cupo de 500.000 pesos mensuales y te cobran, di tú, 50.000 pesos cada trimestre, ¡ja! Dios santo, no quiero ni calcular eso para no agriarles el almuerzo que estamos llenitos en este momento. Bueno, eso es para que se den cuenta el impacto de esos valorcitos que le cobran a uno por otros conceptos. Estamos sacando la nueva tabla de pagos. Esta es la tabla antigua. Estamos sacando la nueva tasa de pagos. Dijimos que 1.000.000, ¿por qué? 9.50, ¿por qué? Porque me prestaron 1.000.000.
O yo estoy prestando 1 millón en este caso y estoy cobrando 50.000 por trámites. El valor que sea. Puedo cobrar 10.000, 20.000, el valor que sea. Quise ponerle 50.000 para que no nos vayamos a enredar ahí en esa situación. Ustedes pueden cambiarle el valor en su tablita, para eso cambian diferentes montos para que se den cuenta. Bueno, 9.50 por la tasa real, que es 2.76, entonces me da 26.000. El abono a capital comparado con los 206 menos 26 me da el abono a capital, que son 179. 9.50, que fue lo que presté, menos 179, nos da 7.70. 7.70 por los 2.76 me da 21.000 menos los 206, abono a capital 184, 7.70 menos 184 me da 585. 585 por los 2.76, que es la tasa real, la tasa efectiva de este instrumento financiero, nos da 16.181, menos 206, que es la cuota, el abono a capital son 189. Mire que la cuota no cambia, es la misma antes y después. ¿Qué es lo que cambia? El reconocimiento de los intereses. Aquí los intereses nos dieron, la sumatoria de estos intereses nos dio, vamos a hacerlo, la sumatoria de estos intereses nos dio 39, el abono, las cuotas nos dio 1.030.000 y el crédito, el abono a capital 1 millón, que fue lo que presté. Ahora vamos a hacerlo acá abajo, que el efecto es exactamente el mismo. Sumo todos los intereses, me dio 80. ¿Cuántos son las cuotas? Los mismos, 1.030.000. Mire que estos dos valores son iguales. Y la amortización son los mismos, 9.50, que es el valor endeudado. ¿De dónde salen los 80.000? Pues de 30 más 50. ¿Qué son estos 50? Señores, los 50 son el valor. Yo lo que hago es distribuir el valor que estoy manejando. Recuerden lo que me dice a mí en el costo amortizado. Definición de costo amortizado, NIC 39, párrafo 9. Definición de costo amortizado. Párrafo 9, NIC 39, párrafo 9. Método de tasa efectiva del costo amortizado. Dice, es un método del costo amortizado de un activo o un pasivo y de imputación tanto de ingreso o gasto, dependiendo si es cuenta por cobrar o por pagar, a lo largo del periodo relevante. A lo largo del periodo. ¿Qué he hecho yo con los 50? Lo he distribuido a lo largo del periodo. O sea que estoy dando cumplimiento a la NIF. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy distribuyendo unos 50 a lo largo del periodo. Miren estos 30.199, que son los que están acá. Es decir, los 26 está compuesto por 10 más 16. 10 más 16, que son estos 26. Estos 21 están compuestos por los 8, que es lo del instrumento, más 13, que hace parte de los 50. Y así sucesivamente. Cuando sumo los intereses los intereses del instrumento, 30.199, y los 50.000, me da la suma de los dos, me da los 80.000. Si quiere, hagamos la prueba aquí al ladito. Sumemos este más este y me dan los 26. ¿Vio? La suma de los dos. Esto se volvió como una especie de sobretasa o mayor valor. Mire, aquí me da los 89, que son lo mismo que está acá. Lo mismo que está acá. Eso es lo que nos está pidiendo el estándar. ¿Y cómo lo contabilizo? Vamos a hacerlo. Voy a ubicar esta tabla en la parte superior para que la veamos. Voy a ubicar ya la nueva tabla. Aquí está la tabla, esta misma, y voy a hacer el efecto contable.
Aquí el préstamo fue 950. Puede ser 1.000.000 y luego menos 10.000. Listo, 950 netos. Lo puedo hacer en 2 transacciones. Primero por 1.000.000 y luego el recibo de los 10. Es más, puede ser que primero recibí los 10 y después desembolsé el 1.000.000. El efecto neto es el mismo. Deudores particulares, 26. Mire, los intereses son 26. Y la cuota, hombre, pues la cuota son los 206. Mire, esto y esto es lo que yo traduzco acá. Abono a capital, pues los 179. Intereses, pues los 26 que acabo de causar. Por lo tanto, la suma de los dos me da la cuota 206. Ese sería teniendo en cuenta una deuda donde la tasa que estoy cobrando no difiere de la del mercado. Vamos a hacer el ejemplo 3. El ejemplo 3. El mismo millón. La tasa del mercado es 1,5, pero yo estoy cobrando 0.5. La tasa del mercado es 0.5, perdón, 1.5, pero la tasa que cobro es el 0.5. Llámele a esto usted empleado, socio, como quiera, llámelo como quiera. En este caso, el efecto es el mismo. O llámelo asociado, si acaso es un cooperativo, una cooperativa. En los mismos 5 meses, como la tasa es distinta, entonces tengo que hallar la tasa de mercado. Bueno, primero hagamos la forma de pago del instrumento de capital, del instrumento financiero. El instrumento financiero entonces es 1,000,000, igualito como lo sacamos ahora. ¿De acuerdo? ¿De dónde saqué la cuota de pago? Veámosla otra vez. Tasa, el 0.5, mírelo, tasa 0.5, Número de periodos, los 5 periodos, que son estos 5. Valor actual, negativo, el millón negativo. Y con eso obtengo la cuota mensual. Fórmula, pago. Esa es la fórmula. Y establecí de una vez el valor correspondiente. Esa cuota, en la parte superior, está lo mismo que hicimos en el punto anterior, es decir, como actualmente lo estamos haciendo. Me voy a saltar ese punto. Me voy a saltar ese puntico. Porque quiero irme. Ay, no la dejé la tabla de amortización. Voy a dejarla aquí superior y voy a partir esta página en 2. Vamos a sumar esto. Muy bien. Miren lo que ocurre. Mírenlo. Los intereses son 15,000. El pago 1,015,000, que es el millón, más los 15,000. Y la amortización a capital es 1,000,000, porque lo que estoy prestando es 1,000,000. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a hacer la tabla. La parte superior, ya les dije, es igualito a lo que vimos en el ejemplo número 2. Es igualito, o sea, como lo estamos haciendo actualmente. Me voy a concentrar en el cambio a pymes, a ANIF, perdón, plenas o pymes, cualquiera de las dos.
Nos dice que la tasa es el 0.5, la tasa de interés. Pero resulta que la real es el 1.5. Vamos a verlo. Vamos a ver eso. Este valor, cojo cada cuota y la traigo a valor presente. Una cuota. 2 periodos. 3 periodos. 4 periodos. Y 5 periodos. Valor actual, miremoslo el valor actual. Valor actual, tasa, el 1.5, mírenlo, aquí está. El 1.5. Número de periodos, pues un periodo, porque es la primera cuota. Un periodo. Y el valor futuro, pues los 203. La segunda, lo mismo, tasa, el 1.5. Número de periodos, ya van 2, porque esta es la segunda cuota. Y valor futuro, pues la misma cuota mensual. Tercero, la vuelvo a valor presente. Ya les voy a indicar una forma más sencilla. Esto es haciéndolo a pedal, pues. Esto haciéndolo a pedal. El valor presente de cada uno, valor actual, tasa, el 1.5, número de periodos, lógico, 3, valor futuro, la misma cuota, los 203,000. Bueno. Y así, en la cuarta y en la quinta, sumo todos los valores presentes, es decir, hallo el valor presente neto. Eso me da 970,925, porque he cogido todas estas cuotas que suman 1,015,000 y las he pasado a valor presente con el 1.5. Recuerden que estos 203 fueron calculados teniendo en cuenta la tasa del 0.5%. Ahora, otra manera de hacerlo. Vamos a hacerlo de otra manera. ¿Cómo hallo este valor actual? Otra manera de hacerlo. Tasa, el 1.5. El 1.5, la tasa. Oh, se me subió mucho. Se me subió mucho. Tasa, el 1.5. Número de periodos, los 5, que son estos 5. Pago, o sea, la cuota mensual, los 203, que es estos mismos 203. Y con eso, o sea, una sola fórmula. Ah, caramba. Bueno. Ah, ya sé por qué la hice con la anterior. La hice con la de arriba para que no me dé redundancia. Y esta tasa la hallé tomando el valor de la tasa, que es, coja los periodos, 5, coja el pago, los 203, y coja el valor presente, los 907, y eso me da un valor presente, una tasa real del 1.5. Aquí la hice simplemente para corroborar, o sea que la hice de 3 métodos. Se los vuelvo a explicar. 1, coja cada cuota y vuélvalo valor presente. ¿Con qué tasa? Con el 1.5. Sume todos los valores presentes, me da 970, 925. Segundo sistema, el de acá. Cojo todas las cuotas, cojo todas las cuotas y las llevo a valor presente. Vamos a ver, modelación NIF. Ay, Dios. Esta.
cojo todas las cuotas al 1.5, tasa, número de periodo 5 y el valor de la cuota mensual, que son estos 203. Mírenlos acá, mírenlos acá. Tasa 1.5, 1.5. Número de periodo 5, mírenlo aquí, 5, 5. Y cuota 203, el pago mensual 203. Aquí lo coloco negativo, ¿no? Para que me dé el resultado positivo, eso es simplemente por eso. Y aquí me dio el resultado, 9.70. Y la tercera, digo, oiga, esto 9.70, ¿qué tasa es? Entonces la voy a mirar la tasa. Cojo el valor de los periodos, los 5. El valor de de la cuota, los F75, o sea, 203. Y los 970, este valor, los 970, este valor, o este valor, y eso me da el 1.5. Bueno, ya con esto, ahora nuevamente estructuro la tabla de pagos. Procedimiento, la tabla de pagos original, acá está arriba. Segundo, hallo el valor presente, pero con la tasa real, basado en esta misma tabla original, me dio 9.70. Le aplico los intereses, mírenlo, lo multiplico por la tasa real, 1.5, me da 14. Como la cuota es 203, mire que es la misma cuota, ahí lo tenemos. Si yo coloco estos intereses, estos son los intereses reales, ¿no? Y aquí cojo estos intereses y le resto estos de acá y sumo, esto me da 15,000 y 29,000. La suma de estos dos, pues me da ¿y qué pasó? No. Nada. Exactamente. Estos 44 son estos que están aquí, partidos en 2. En la tasa, ¿cómo fue que le pusimos acá en el ejercicio 2? Interés y sobretasa. Y aquí coloquémosle real. Estos mismos 3. Pongámoslo en el ejemplo 3. Listo. Entonces ahí tienen ustedes, miren, estos son los intereses que yo iba a pagar. Resulta que los intereses que debí pagar, que me debieron pagar, deberían ser 44, no 15, 44. Es decir, hay una sobretasa de 29. Los intereses reales son 44. Eso es lo que debe figurar. Fiscalmente, pues fiscalmente los 15, amigos. Financieramente, los 44. Porque es otro esquema, es otro modelo, es otra forma de expresar esto. Y la metodología de la tabla no cambia, mírenlo, 9.70 por el 1.5 me da 14. Como pago 203, el abono a capital 188. 9.70 menos 188, 782, que es el capital final. Arranco con ese capital final, lo multiplico por el 1.5. Me da 11,737. Como el pago es 203 o la cuota es 203,
191, el abono a capital. 782 menos 191, me queda un saldo de 591. 591 es la deuda. Por el interés, también con el 1.5, me da 868. 203, que es la cuota, me da un abono a capital de 194. 591 menos 194, 397. 397 por el 1.5. Perdón, por el 1.5, este 1.5, que es la tasa real, 596. 203, el abono a capital son 197. Me da un saldo de 200,000. 397 menos 197 me da 200. 200 por el 1.5, 3,000. Y 200, 3,000, que es la cuota, me da 200,000, que es el abono, para un saldo cero. Total de intereses. Voy a poner esto en la parte de arriba para ver la contabilización nuevamente. Aquí está la tabla de amortización. Ahí está la tabla de amortización. ¿Qué hago con la tabla de amortización? Pues hagamos el registro contable. Hagamos el registro contable. Primero, el préstamo, 970. Gastos, 29. Disponible 1,000,000. ¿De dónde salieron esos 29? ¿De dónde acá 29? ¿Qué son los 29? Pues la diferencia entre este valor presente y el 1,000,000. Vámonos a la NIF para pymes, que lo explica suavecito y de manera fácil. Vamos a ver. Bueno, tampoco tan fácil, pero sí al menos a ver si lo entendemos. Reconocimiento inicial. Vamos a ver, costo. Nos dice, el costo amortizado se hace, primero, se mide el reconocimiento inicial del activo financiero, menos los reembolsos de capital, menos la amortización acumulada, menos el deterioro, si acaso lo hay. Dice, los activos financieros que no tengan establecido una tasa de interés, que eso es lo que decíamos en el párrafo 115, no habrá problemas, también se medirán a valor presente. El método del interés efectivo es un cálculo del costo amortizado de un activo o pasivo y de distribución de los intereses del gasto o ingreso a lo largo del periodo. La tasa de interés efectivo es la tasa de descuento que iguala los flujos de efectivo por cobrar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento o cuando sea en un periodo más corto, con el valor en libros del activo financiero o pasivo financiero. La tasa de interés se determina sobre el valor en libros del pasivo financiero al momento del reconocimiento inicial. El costo amortizado es el valor presente de los flujos de caja, de flujos de pagos descontados a la tasa efectiva. El gasto interés en un periodo es igual al valor en libros del pasivo o activo financiero al principio multiplicado por la tasa de interés, que es lo que acabamos de ver. Al calcular la tasa de interés efectiva, una entidad estimará los flujos de efectivo teniendo en cuenta todas las condiciones contractuales, por ejemplo, pagos anticipados, opciones similares, cuando vimos el valor de acá. Las pérdidas crediticias reconocidas en las que se haya incurrido, pero no tendrá en cuenta posibles pérdidas futuras. Al calcular la tasa efectiva, tendremos en cuenta, por ejemplo, los puntos, todas las cargas financieras, costos de transacción, primas, etcétera, a lo largo de la vida. En este caso, cuando la variable con la que se relacionan las comisiones, las cargas financieras, los costos de transacción, etcétera, etcétera. En este caso, el periodo de amortización adecuado es el periodo hasta el siguiente fecha de revisión del mes, si acaso trabajo con tasas variables. Aquí está el valor. Bueno, aquí está el soporte entonces de todo lo que acabamos exactamente de hacer.
Repito, se toma el reconocimiento, se toma el valor de los reembolsos de capital, que es lo que hemos hecho, se toma la amortización acumulada, es decir, hemos prorrateado todos los intereses, ¿no? Hemos hecho el diferido de los intereses, hemos prorrateado los intereses, bien sea con la tasa real o bien sea con la tasa ajustado al mercado, ¿no? Y si hubiese un deterioro, por ejemplo, la presunción de que no me van a pagar ese saldo, pues se lo tendré en cuenta. Si yo sé que en este momento esta empresa me debe, o este tercero me debe 782, pero yo creo que no me lo va a pagar, pues entonces ya no vale 782, sino que valdrá 500 o 400 o 0, porque también el deterioro puede ser que lleve un crédito o un instrumento financiero a 0. Muy bien. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero al revés. Este ejercicio, recordemos que era la tasa de interés cobrada es inferior a la tasa de mercado. Nos faltó la amortización a capital para repasarla. Recordemos que tengo la tabla inicial, la pactada, luego la convierto a la nueva tabla de amortización, ya con la tasa real, la de arriba está con el 0.5, esta segunda está con el 1.5, manteniendo la misma cuota. Mire que no le estoy cobrando más plata, le sigo cobrando el mismo 1.015.000. Volvámoslo a ver. No quiero que eso vaya a generar ninguna duda. En la tabla, con el 0.5 pago 1.015.000, con el 1.5 pago 1.015.000. En ambas situaciones pago lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? El gasto o el ingreso por intereses. Aquí en este caso, que es un préstamo a un tercero, pues será un ingreso. Acá me dice que me gané 15, acá me dice que me gané 44. Esto obviamente también me generará impuesto diferido por obvias razones. Al finalizar el tiempo, el interés, o en este caso el pago, va a ser exactamente el mismo. ¿Cuánto se está ganando la persona? Porque fíjese que acá le estoy cobrando el 0.5 y debía haber cobrado el 1.5. Se está ganando 29. Por eso para mí esos 29 son una pérdida, son un gasto financiero, porque yo debería cobrarle más, pero en este caso le voy a cobrar menos. La tasa del mercado es 1.5, yo estoy financiando al 0.5. Al estarle financiando al 0.5, estoy subsidiando una tasa. Como estoy subsidiando una tasa, ¿qué es lo que debo reconocer? Pues un gasto, una pérdida. ¿Y cuándo la reconozco? Desde el inicio. Eso es lo que quiere decir el estándar. Esa es la parte del estándar que habría que tener en cuenta. Por lo tanto, este 970 es este valor presente, el 1.000.000 es el desembolso y el neto me da los 29. Mire, lo mismo que hice acá, comparar este interés de 15 con este interés de 44, diferencia 29, es el mismo interés que me causa aquí. El valor presente 970, el valor del pago 1.000.000, la diferencia de 970 y 1.000.000, pues los mismos 29. O sea que el efecto se genera dentro del interés. Vamos a hacer, aparte del desembolso, la causación. Voy a colocar acá arriba nuevamente la tabla real calculada al 1.5, a la tasa de mercado. Causación, pues 14 intereses. Cuota, los 203, aquí están los 203. ¿Cómo se parte? 188 de abono a capital y 14 de intereses. Aquí está, capital, intereses. Termino eso, vuelvo y repito, segunda cuota. Intereses, 11.737. Cuota, los mismos 203. ¿Cómo está partida? 191 de abono a capital, 11 de intereses,
La suma de los 203. Tercera cuota, 8868 de causación de intereses con ingresos. Cuota, los mismos 203. ¿Cómo está compuesto? 194 capital, 868 de intereses. Cuarta cuota. Intereses, 5956. Aquí está 5956 contra ingresos. Cuota, los mismos 203. Deudores, 197. Cuota de capital, 200.010 y 3.000 de intereses, 203.000. Ahí tiene. Del lado derecho he ido haciendo el recorrido de los saldos. Miremos el efecto financiero. Mientras localmente tengo 5.000, 4.000, ya les voy a mostrar la tabla de pagos acá real, la pactada, perdón, la real no, la pactada, 15.000, tengo que llegar a 15.000. Esta es esta tabla. Esta segunda tabla de NIF son los 44, ¿no?, de intereses, menos el beneficio de los 29. Yo arranco con una pérdida de 29 y luego causo los 14. Mire que a la final vuelvo otra vez a los mismos 15. Observen la cuenta acumulada de los meses. 0, 5, 5 más 4, 9.010, 9 más 3, 12.000, 12.000 más 2, 14.000, 14.000 más 1, 15.050. Acá arranco negativo, 29, más 14, 5, 6, 4, me da todavía menos 14, más 11, todavía me da menos 2, más 8, me da 6 positivos. Ingreso 5, me da 6 y 6 casi, 12, y 12 más 3, 15, otra vez vuelvo a lo mismo. Mírenlo, aquí están los saldos. Menos 29 porque es un gasto, más 14 de ingresos, el saldo todavía del estado de resultados me da menos 14. Estos 14, 511, más 11 de ingresos, me da todavía negativo 2, más 8 de ingresos, ya me empezó a dar ingresos de 6. Pérdida de 2, más ingreso de 8, me queda un ingreso neto de 6. Más 5,900, me da 12.000. Más 3.000, me da los 15.000. Por eso observen que en el tiempo el valor se compensa. Eso es lo que se llama diferencia temporaria. Mire los saldos de cartera. Mire los saldos de cartera. 1.970.000 en el saldo de cartera. 29.801, que es lo que me da el valor de la tasa pactada. 7.82 que me da el negociado, me da 19. 602, cada periodo me da una diferencia, hasta que la diferencia queda en 0. Ese es el gran misterio de lo que tenemos que hacer. Pero yo no puedo hacer esto si no tengo claro el fundamento. Y ahí es donde vuelvo otra vez yo. Porque para poder construir esto, tuve que tener claro mi fundamento. ¿Y dónde está mi fundamento? NIC 39, NIF 9, las dos en plenas. Sección 11 en pymes. Si no las tengo claras esos fundamentos, entonces yo ¿cómo hago? ¿De dónde saqué que hay que llevarlo a valor de mercado? Ya lo vimos. Ahí está el fundamento. ¿Ah? Entonces esa es la parte que debemos tener en cuenta. Lo vuelvo a repetir, párrafo 11.13. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el activo o pasivo financiero al valor presente de los pagos de futuros descontados a una tasa de interés de mercado para una deuda similar. Ahí lo tienen. Ahora, ¿por qué me ocurrió llevarlo al 1.5? Porque esa es la tasa de mercado.
Lo quise hacer diferencial para que se entienda. ¿De acuerdo? Estamos todavía en el ejemplo 3. Esto nos causará impuesto diferido, que después hablaremos del impuesto diferido. Aquí acomodemos que la tarifa que estamos manejando ahora ya es el 34. Pensé que la había corregido aquí, pero no la tenemos. Es el 34%, por favor. Recuerden que el 34% sale del 25% de renta más el 9% del CRE. Por eso es el 34% la tasa. Por favor, cambiémosla. ¿Dónde la cambiamos? Renglón 158, E158. Renglón E158, cambiémoslo al 34. Lo mismo el renglón J161. Aquí están los de la tarde. Ok, tercera sesión. Para ampliarlo creo que ya, listo. Vamos a ver, entonces, una cooperativa de crédito con nivel superior de activos, sin ánimo de lucro. ¿Qué es nivel superior de activos? ¿Qué es? ¿Será que acaso tiene más de 17,000 millones de activos? ¿Puede aplicar NIF plenas? Claro que lo puede hacer. El decreto 2784 le permite la aplicación voluntaria de NIF plenas. 2784 del 2012 le permite aplicación voluntaria de NIF plenas. Ya les voy a dar el artículo 2784. 2784 tiene 207 páginas de anexo. Creo que es el artículo 4. No. Es el mismo, pero es el parágrafo 3. Creo que es el mismo artículo. Sí, es el artículo tercero, parágrafo 3. Las entidades que no pertenezcan al grupo 1 podrán voluntariamente aplicar el marco regulatorio dispuesto en el anexo de este decreto. En ese caso, A, deberán cumplir con todas las obligaciones que dicha aplicación se derivan. B, deberán mantenerse en ese marco regulatorio aplicando en forma voluntaria por un periodo de 3 años. No puede sino mantener mínimo 3 años, luego de la cual podrá cambiarlo, pues, si acaso así lo decide. O sea que tomar la decisión sería precisamente esa. Mantenerse en tres periodos. Ok. Artículo 3, parágrafo 3. ¿Qué pasa si no se aplica las NIF? Pues estás incumpliendo la normatividad legal colombiana. Entonces, tu contabilidad, número 1, es ilegal. Si no aplico las NIF, tu contabilidad es ilegal. Tu contabilidad no sirve para efectos legales, no es prueba. Y resulta de que a ti te pueden sancionar por llevar la contabilidad de manera indebida. Recuerden que eso queda en cabeza de la superintendencia de sociedad, de la superintendencia respectiva, entre ellas la superintendencia de sociedades. A ver cómo hacen para no aplicarla o qué. Cuidado pues, colegas, ¿qué es eso?
Valor realizable no se le aplica aquí porque estamos hablando, la realización no la estamos hablando porque es los únicos dos métodos que son costo amortizado o valor razonable. Aquí no vamos a hablar de valor realizable. Profe, no se escucha. No, Fanny, que me deje 9 minuticos ahí para tener ahí presente. Para que miremos lo siguiente. Bueno, sí, señor. Fíjese que, digamos, en la aplicación yo no puedo coger eso de una vez y decirles voy a hacer esto así, sino que hay que leer, ¿correcto? Yo sé que de pronto estamos del tica más pendientes del partido y eso, pero no se preocupen que ya mañana se enterarán. Pero lo importante, ¿cierto? Es nosotros tener presente de que en un momento determinado, ¿cierto? Si vamos a aplicar una AMI, tenemos que estar observando también cómo puede estar afectando otra, ¿cierto? Y hasta qué monto, digamos, hasta qué momento la debe afectar. Entonces, yo considero que es importante que miremos eso, ¿cierto? Por eso, digamos, habíamos quedado pendiente con lo que eran las normas de las políticas contables, ¿cierto? Para cuando ya tenemos los ajustes, pero es importante también saber, ¿cierto? De dónde surgieron esos ajustes que hicimos nosotros para poder tener los valores que tenemos hoy en día. Recuerde que ahora hablábamos del efectivo y nosotros ahora tenemos efectivo equivalente a efectivo. Antes hablábamos del disponible, entonces comenzamos, si analizamos, lo único que hemos hecho es hacer una reclasificación. ¿Listo? Ahí quedamos con 9 minuticos pendientes ahí para que los dos se fueron a ver los partidos, entonces ahí mañana, el partido va a ser otro mañana, pero no se preocupemos. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, sí ha sido claro, me parece que en el aspecto de lo que ha sido el desenvolvimiento de esos ejercicios, pues el hombre ha tratado de ir como muy despacio, pues para que podamos entender más los ajustes que han hecho y de qué manera nosotros podemos en un momento determinado establecer, ¿cierto? Lo que es la afectación en la NIF como tal. ¿Listo? ¿Estamos? Ya de ahí para te hago la despreocupación. Hablamos mañana si Dios quiere, ¿listo? Vale, profe, Bueno, gracias. descansen. Dios me los bendiga. Bueno, suerte pues. Hasta mañana, gracias. Profe. Gracias, profe. Igualmente, buena noche. Bueno, lo mismo, Dios me les bendiga. Amén, lo mismo, profe. Buena noche. Gracias, chao.